Hola a todos, amigos de Accesibilidad Universal, bienvenidos a un nuevo podcast y en este caso este podcast es una excepción, es un podcast muy especial porque se sale un poco de lo que es nuestro tema, pero solo un poco, este y el que viene. En este podcast vamos a hablar de la lectura de libros para personas ciegas y concretamente del Tratado de Marrakech de manera muy resumida. Y porque esto a modo de introducción, porque en el siguiente podcast, el de la semana que viene, veremos una aplicación para el iPhone que precisamente es una aplicación que tiene dentro de ella muchas bibliotecas de diferentes países, bibliotecas para ciegos de diferentes países. En primer lugar, un par de premisas. Bueno, sabéis que la temática de este canal de podcast es el mundo Apple. El mundo Apple, tanto los dispositivos como las funciones internas de lo que pueden hacer los iPhone, los Mac, etcétera. Pero no tanto, o sea, no es el ver aplicaciones accesibles para iPhone, sino el hablar de los distintos dispositivos y de las funciones internas que traen. Pero, ¿qué pasa? Bueno, pues que hay veces que hay que hacer alguna excepción porque se trata de alguna aplicación especial que yo considero especialmente interesante. Sabéis que a mí me encantan los idiomas, yo soy traductora y a mí me ha costado mucho trabajo durante muchos años recabar toda la información sobre las diferentes bibliotecas de ciegos que a mí me interesaban para poder leer libros en idiomas extranjeros. Yo creo que es fundamental. Estoy convencida, sé que es fundamental, perdonad que hable así, pero lo creo firmemente, que es fundamental cuando queremos aprender un idioma, leer en ese idioma. Si no leemos, nunca vamos a poder aprender bien. Y claro, por eso es fundamental poder tener acceso a las bibliotecas de otros países. Entonces, muchas veces no se conoce, no se sabe. Por eso, dos cosas. Primero, en ese ámbito es importantísimo el Tratado de Marrakech. Además, es un tema apasionante sobre el que, sinceramente, a mí algún día me gustaría hacer un doctorado porque creo que hay mucho, algunas cosas las comentaremos ahora, hay mucho que mejorar y mucho que desarrollar, aunque, insisto y repito, es fantástico que exista. O sea, ya hemos dado un paso hacia adelante tal como está ahora y ahora veremos por qué. Y por otro lado, creo que es muy útil la aplicación que vamos a ver en el podcast siguiente porque nos permite acceder a muchas de esas bibliotecas en una sola aplicación y además nos permite descargar los libros en el iPhone, lo cual también es muy importante y se entronca con lo que es en sí la accesibilidad universal, que es precisamente el nombre de este canal porque por temas de formatos, por temas de rapidez y de todo, es mucho más fácil hoy día descargar los libros en el iPhone y leerlos en el iPhone o en el HomePod, lo veremos más adelante. El HomePod permite escuchar todo lo que tengamos en el iPhone. Mucho más cómodo es eso que descargarnos el libro desde la página web, luego tener que pasarlo a lo mejor a una tarjetita y leérnoslo en un aparato especial para ciegos como puede ser el Victor Reader, el Tiflo Reader y demás, porque estos aparatos, quieras que no, van siempre, lo que decimos siempre, es mucho mejor utilizar un aparato universal como es el iPhone que uno especial para ciegos que va mucho más, va siempre por detrás y permite utilizar menos formatos. Entonces, creo que esta aplicación merece la pena hacer una pequeña excepción y por 2 semanas no hablar de una función de Apple, sino de una aplicación que sí es para iPhone. Con lo cual, en realidad, no nos salimos del todo del tema. Y luego hay otra cosa importante. Tenemos dos realidades que coexisten hoy día y que yo creo que es bueno que coexistan y que, en mi opinión, no existe una competencia entre ellas. Que son las bibliotecas para ciegos y otras son las bibliotecas que, gracias a Dios, cada vez hay más, como por ejemplo Apple Libros. Bibliotecas que permiten la lectura de libros, especialmente de audiolibros, pero también de libros en texto si conectamos los aparatos a la línea Braille. Eso es otra historia que también veremos, que permiten leer libros también a los ciegos, libros en formato digital. Yo creo que estas dos realidades deben coexistir entre sí y es bueno que coexistan por dos motivos. Al igual que un vidente tiene la posibilidad de ir a una biblioteca y de ir a una librería y comprarse el libro, pues esto es lo mismo. Y además hay libros que pueden estar en la biblioteca para ciegos y no
en una plataforma como Apple Libros y viceversa. Hay libros, los más modernos, que a lo mejor sí están en Apple Libros, pero no en una biblioteca para ciegos. Por tanto, yo creo que cuanta más oferta haya, mucho mejor. Yo sabéis que defiendo la libertad. Con lo cual cuantas más posibilidades tengamos, cuantas más posibilidades, mucho mejor. Además, los lectores son diferentes, puede haber un lector que nos guste, otro que no, y sobre todo es que puede haber libros que estén en un sitio y no en otro y viceversa. Por tanto, yo no quiero verlo como una competencia, no creo que se deba de ver como una competencia, sino como un mayor abanico de posibilidades y por tanto como algo bueno que debe ser fomentado. Por supuesto, la existencia de Apple Libros, naturalmente, porque los libros más modernos pues podemos encontrarlos en Apple Libros y es comodísimo descargárnoslos desde el iPhone y demás. Y también debe fomentarse que se continúen a grabar libros en las bibliotecas de ciegos. Libros que a lo mejor o tienen un menor interés social, digamos así, o simplemente pues que libros que pidan las personas. En fin, creo que son dos realidades que deben coexistir y que deben ser ambas fomentadas. Dicho esto, y pasando al tema de las bibliotecas para ciegos, aquí tenemos dos grupos, aquellas que permiten el acceso a extranjeros y las que no se lo permiten. Y precisamente por la existencia de estas últimas es fundamental la existencia del Tratado de Marrakech. Entonces, hay bibliotecas, y yo desde ya quiero agradecer muchísimo a Portugal, a Italia y a Alemania, que sí permiten el acceso a los extranjeros. Esto es fundamental porque estoy firmemente convencida de que cuando una persona aprende un idioma extranjero necesita obligatoriamente leer en ese idioma, porque si no, por mucha gramática que estudies, si no lees, pues no vas a aprender bien el idioma. El idioma debe aprenderse oral y escrito. Y leer es fundamental porque además, si lees una cosa que te interesa, pues aprendes más vocabulario y se te queda mejor el vocabulario. Es absurdo leer únicamente, es absurdo una lista de 200 phrasal verb, por ejemplo, en inglés, como me hacían a mí. Luego a lo mejor tú lees un libro y hay 4 o 5 phrasal verb que se utilizan en el libro y se te queda muchísimo mejor porque la historia te interesa. Y además es fundamental tanto la pronunciación como los libros escritos. Por tanto, el poder acceder a bibliotecas de países extranjeros, poder leer libros en versión original es fundamental para quien aprende un idioma extranjero. Entonces, tenemos bibliotecas dentro de las bibliotecas que permiten el acceso a extranjeros. Tenemos dos tipos. Tenemos las bibliotecas que hay países, como por ejemplo Portugal, en el que estas bibliotecas no las llevan instituciones para ciegos, sino que son las bibliotecas municipales que tienen una sección dedicada a las personas con deficiencia visual o que no pueden leer bien, también los disléxicos, en fin, a cualquier persona que no pueda leer bien. En Portugal hay varias bibliotecas. Hay una en la Biblioteca Nacional de Lisboa, que es la que está adherida al Tratado de Marrakech, que tiene libros tanto en formato audio, graban en MP3, como, que luego veremos el tema de los formatos, que también es importante, como en formato texto, en RTF o TXT. Y luego hay varias bibliotecas más en Coimbra, en Porto, en Vilanova de Gaia, etc. Y pues cada biblioteca tiene sus lectores y puede haber libros que estén en varias versiones, en una biblioteca en una versión, en otra distinta. Hay otro modelo que es el de Italia o Alemania, que las bibliotecas las llevan a instituciones específicas para ciegos. Y aquí hay una pequeña diferencia porque Alemania, en Italia, por ejemplo, también hay 2 bibliotecas de audiolibros, la biblioteca del Libro Parlato Online, que es de la Unión Italiana de Ciegos, de la UICI, y la biblioteca del Lions Club, que también puede haber libros distintos con versiones diferentes. Pero, insisto, a diferencia de Portugal, aquí se ocupan instituciones, hay una institución de ciegos que se ocupa de ello, específica de ciegos. Y está el caso de Alemania, que todas las bibliotecas germanoparlantes, y por tanto todas las bibliotecas en Alemania, que hay una biblioteca de audiolibros en Leipzig, hay otra en Hamburgo, y luego por ejemplo hay otra en Zúrich, en Suiza, en la parte alemana, hay otra en Austria, y todas estas bibliotecas germanoparlantes tienen un acuerdo entre sí
para dejarse entre sí los libros. Es decir, que si yo estoy suscrita a la Biblioteca de Leipzig y quiero un libro que no ha sido grabado en Leipzig, pero sí en Hamburgo, la Biblioteca de Hamburgo, digamos que se lo pasa a la de Leipzig y a mí me lo manda. Yo tengo acceso a ese libro por estar inscrita a la Biblioteca de Leipzig, aunque el libro haya sido grabado en Hamburgo o en Austria o en Zúrich. Esto me parece a mí fantástico. Estas son, como os digo, las bibliotecas que permiten el acceso a los extranjeros. Luego hay otras instituciones. Luego hay, por ejemplo, en Inglaterra. Quiero mencionarla porque, el ejemplo, cuando veamos en el siguiente podcast la aplicación, como ejemplo veremos esta biblioteca. Y además yo le quiero también agradecer porque la he descubierto hace un año y gracias a esta biblioteca yo he podido leer libros en inglés, hasta que ahora la ONCE ha comenzado a aplicar el Tratado de Marrakech, y es la biblioteca Calibre, se escribe así, Calibre. Esta biblioteca también graba audiolibros y sí permite el acceso a los extranjeros. Tiene una cuota que yo ya no recuerdo porque yo me suscribí el año pasado, y además os lo cuento porque creo que puede ser muy interesante para todos. Tiene una cuota que yo no recuerdo si son 50 o 25 libras al año, una vez en la vida. Pero vamos, poneos que sean 50. Es una biblioteca que los lectores son voluntarios, con lo cual tomáoslo como una donación. A mí me parece importantísimo sostener y apoyar este tipo de instituciones. Entonces tú pagas la cuota una vez en la vida, insisto, no lo sé si son 50 o 25 libras, y ya solo es una vez en la vida. Y ya con eso tienes acceso a la biblioteca durante toda la vida. Entonces me parece fantástica y como veremos, se pueden descargar los libros desde el iPhone de manera muy fácil y es una maravilla de biblioteca. Y permite el acceso a los extranjeros. Y luego hay otras bibliotecas que desgraciadamente no permiten el acceso a los extranjeros. Por ejemplo, la ONCE. Y lo siento muchísimo, pero es así. A mí me parece fatal, pero es así. La Royal National Institute for the Blind tampoco, y en Estados Unidos la biblioteca, yo no recuerdo exactamente el nombre, es algo así como BART o algo así, es algo como Brian and Reading Talking Books, algo así, que tampoco permite el acceso a personas que no a extranjeros, a personas que no vivan en esos países. Yo, por ejemplo, recuerdo que contacté con la Royal National Institute for the Blind y decían que yo como vivía fuera de Inglaterra, del Reino Unido, no podía tener acceso. Por ejemplo, y en la biblioteca americana pues sucede lo mismo. En Francia no sé cómo funciona, la verdad, no me lo sé. Entonces, pues estos son los dos modelos que existen. Y entonces, precisamente por este tipo de instituciones que no permiten. Entonces, ¿qué pasa? Claro, mirad, yo hasta que descubrí Calibre, yo había intentado poder leer libros en inglés y pensad que hace no tanto tiempo no había la posibilidad no existía Apple Libros y no existía, ¿no? Había gente que todavía, yo por ejemplo, yo mi iPhone solo tengo desde hace 3 años, pues antes, y a lo mejor todos los libros, pues me puede interesar más o menos libros que no estén grabados en Apple Libros, ¿no? Y yo no podía acceder, yo hasta que no conocí Calibre, pues no podía acceder a libros, o a muchos libros en inglés. Y entonces pues era un desastre, ¿no? Porque así no se avanza con el aprendizaje del idioma. Entonces, de ahí la importancia del Tratado de Marrakech. Bueno, ¿qué es el Tratado de Marrakech? Para mí es un campo, un ámbito, un mundo apasionante sobre el que, como os digo, me encantaría algún día poder hacer un doctorado, porque creo que hay mucho que aportar, mucho que desarrollar, mucho que mejorar y mucho que comparar. El Tratado de Marrakech, de manera muy resumida, es un tratado mundial, por tanto no es solamente a nivel de la Unión Europea, sino que es mundial, que permite y ha sido ratificado, pues yo diría que por casi todos los países europeos y desde luego por muchísimos, yo diría todos o casi todos de los países latinoamericanos y en fin, por muchos países, y no me sé el número exacto, pero yo creo que casi todos los que os podáis imaginar, y que permite poder tener acceso a los libros grabados en otros países. Pero tiene algunas reglas. Y la más importante es que ese acceso el usuario, persona física, cualquiera de nosotros, lo tiene que solicitar a través de la entidad adherida al tratado en su país. Es decir, que yo no puedo ponerme en contacto directamente con una biblioteca de Inglaterra, insisto,
más allá de las que sí lo permiten, estoy hablando de carácter general. Yo con Calibre sí me puedo poner en contacto, yo estoy suscrita, pero imaginaos que yo quiero un libro que está en Canadá, no lo sé, en una biblioteca de Canadá, o en una biblioteca de los Estados Unidos, o en algún otro sitio, y yo no puedo ponerme en contacto con esa biblioteca para pedir un libro. O, por ejemplo, un ejemplo claro, vosotros, los que no seáis españoles, no podéis poneros en contacto directamente con la ONCE para pedir un libro. Porque además la ONCE no os, al ser extranjeros, al no ser extranjeros no, al no ser afiliados a la ONCE, no podéis tener acceso. Pero tenéis que poneros de acuerdo, tenéis que poneros en contacto con la entidad de vuestro país adherida al tratado, y esa entidad tiene una plataforma, las entidades adheridas tienen acceso a una plataforma en la que ellos ven quién tiene qué libro, qué entidad tiene qué libro. Por ejemplo, pues un ejemplo, la entidad mexicana o argentina o de Honduras adherida al Tratado de Marrakech, ve en esa plataforma que la ONCE ha grabado un libro X que ha solicitado una persona. Entonces, la cuestión es, una persona física solicita a la entidad de su país un libro. Esa entidad mira en la plataforma y ve que ese libro lo ha grabado la ONCE. Y entonces esa entidad se lo pide a la ONCE y lo pone a disposición de la persona que lo ha solicitado. Os pongo otro ejemplo. Aquí en Europa, por ejemplo, un portugués, por ejemplo, quiere leer un libro en español que lo tiene la ONCE. Pues el portugués se pone en contacto con la Biblioteca Nacional de Portugal, que es la entidad en Portugal adherida al Tratado de Marrakech. La Biblioteca Nacional de Portugal ve en esa plataforma que ese libro que ha pedido esta persona lo ha grabado ya la ONCE y lo pone a disposición de su usuario. Esto, os digo, pues la ONCE lo ha empezado a hacer ahora, lo ha empezado a llevar a cabo ahora, lo ha empezado a aplicar y funciona fenomenal. Los españoles sabéis que ahora hay, en la biblioteca de la ONCE hay un apartado que se llama Sugerencias de Marrakech, y ahí podéis ver todos los libros que se han traído. La ONCE, ¿cómo lo hace? La ONCE esos libros los introduce en la biblioteca digital. Entonces, veis, por ejemplo, que hay varios libros en inglés que han venido pues de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda o de otros países, ¿no? Y aquí, claro, tenemos esto genera varios problemas. Eso evidentemente es muy útil y ha sido un gran avance, y yo os aconsejo a todos, os animo a utilizarlo, a poneros en contacto con vuestras entidades, las entidades en vuestro país, para hacer uso de este tratado, y a los españoles pedir, los que queráis leer libros en otros idiomas, pedir a la ONCE estos libros, porque creo que cuanto más lo usemos, más posibilidades tenemos de mejorar y de que esto se desarrolle y de que avance y de que vean que es útil y que realmente es importante, y de que no lo dejen ahí así como está en un saco roto, sino que vayamos hacia adelante. Entonces, claro, ¿qué problemas trae esto? Pues el primero es el tema de los formatos. Por ejemplo, os pongo el ejemplo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos graban en un formato que se llama DAISY 3. La ONCE graba en un DAISY, pero es un DAISY diferente. Y Portugal graba en MP3. ¿Qué pasa? Que como en la biblioteca de la ONCE no permite, digamos, la reproducción ni en MP3 por temas de derechos de autor y demás aquí en España, ni en DAISY 3, claro, por mucho que la entidad de los Estados Unidos y la Biblioteca Nacional de Portugal sí estén adheridas al Tratado de Marrakech, realmente, aunque esos libros sí aparecen en la plataforma y aparecen que lo tienen estas instituciones, pues la ONCE es como si no los tuvieran, o sea, se pierden, no los puede poner a disposición. Y esta es una de las mejoras que hay que hacer. Entonces, a mí, ¿qué es lo que se me ocurre? En primer lugar, yo creo que hay dos tipos de mejoras importantes. La primera, que las personas físicas puedan ponerse en contacto directamente con las bibliotecas, es decir, que puedan tener acceso las personas físicas a esa plataforma que ahora solo está disponible y accesible para las entidades adheridas. Es decir, yo si quiero un libro en inglés, yo que sé, un libro de Sherlock Holmes, tengo que pedirle a la ONCE que me lo traiga de otro país y que la ONCE mire en esa plataforma dónde está ese libro y me lo traiga. Pues
En vez de eso, sería mucho más lógico que yo, María García, pudiese directamente tener acceso a esa plataforma y yo ver dónde está ese libro, y yo que sé que ese libro está en Canadá, pues yo poder, o en Estados Unidos, perfecto, poder contactar directamente con la Biblioteca de Canadá o con la Biblioteca de Estados Unidos y pedírselo a ellos. Y otro tema, el tema de que hubiese una base de datos en la que el hecho de estar ya inscrito a la biblioteca de un país y que por tanto acredita la condición de persona con deficiencia visual, en este caso, permitiese el acceso al resto de bibliotecas. Y por tanto desaparecería esto de no, a los extranjeros no, a las personas que no vivan en este país no se les permite, ¿vale? Si yo tengo una base de datos y yo al estar inscrita a la ONCE, pues ya me debería aceptar cualquier biblioteca, yo que sé, una biblioteca de Canadá, de Estados Unidos, de Noruega, pues podría dejarme acceder a sus bibliotecas. Y entonces sí, además también nos ayudaría el tema de los formatos, porque por ejemplo, imaginaos, pongo el caso de Estados Unidos porque en el de Portugal no hay problema, porque Portugal sí que permite el acceso a los extranjeros. Imaginaos, pero bueno, vamos a por el revés. Imaginaos un portugués que quiere un libro en español de la ONCE, que tiene la ONCE. Claro, a lo mejor la Biblioteca Nacional de Portugal no se lo deja, porque, o sea, no se lo puede poner a disposición porque la ONCE graba en otro formato diferente. En cambio, si esta persona directamente pudiese acceder y ponerse en contacto con la ONCE, pues a lo mejor esta persona se las apaña con un libro en Daisy. Como quiera, esta persona recibe el libro en Daisy y ya verá ella cómo hace para leerlo. Pero no necesita que la institución, o por ejemplo, hay libros que yo sé que la ONCE no ha podido poner a disposición porque han considerado que no están bien de sonido. Porque claro, una cosa es ver qué libros hay en la plataforma, luego evalúan la entidad y también eso es otra burocracia, o sea, evalúan qué tal va de sonido, si funciona, si no funciona, si el formato, sí. Bueno, pues yo es que a lo mejor, aunque el sonido no sea óptimo, a lo mejor la ONCE, pero estoy hablando de la ONCE como ejemplo, únicamente. La ONCE considera que el sonido no es bueno, pero pues a mí a lo mejor, como me apetece mucho leerme ese libro, aunque no se oiga perfectamente, pues me da igual. Y entonces prefiero mal sonido, pero leérmelo. Entonces, el contacto directo, yo sabéis que soy una persona muy liberal y que creo que en este sentido, y que creo que todo lo que pueda ser un contacto directo entre el usuario final y la entidad inicial matriz es mejor que tener instituciones interpuestas. La institución interpuesta, sí, debe velar porque precisamente sus usuarios tengan ese acceso a la entidad final, pero no a la entidad matriz, pero no que todo tenga que pasar por ella, porque creo que eso ralentiza las cosas y creo que además se pierde mucho porque imaginaos, a lo mejor por ejemplo, los libros en MP3, pues sí, hay problemas a lo mejor aquí en España con los derechos de autor y claro, la ONCE lógicamente no los pueden cargar en la biblioteca digital, perfecto, pero a lo mejor si yo me lo descargo con el iPhone, por ejemplo, pues yo no estoy, como no puedo sacarlo del iPhone, yo no estoy violando nada, pero yo sí que me leo el libro. Y puedo hacerlo directamente, ¿no? O yo qué sé, si yo tengo alguna manera de leer el Daisy 3 que graban los americanos, pues los estadounidenses, pues oye, a lo mejor yo me interesa, ¿no? Y aunque no me lo pueda poner a disposición la ONCE porque ese formato no es compatible con su biblioteca digital. Entonces, bueno, creo que eso sería importante y una base de datos común que permitiese que todas las entidades o sea, quien está inscrito en una biblioteca pudiese acceder a todas las demás, porque ya una de esas entidades tiene la certeza de que esa persona es ciega porque ha presentado todos los documentos, porque es afiliada a una determinada institución en uno de los países adheridos. Yo creo que esto sería muy importante y por eso creo que hay mucho que avanzar y que cuanto más lo utilicemos y más libros extranjeros pidamos y más hagamos uso de esta gran herramienta que, insisto, evidentemente estos son mejoras, pero ya es mucho lo que hay, ya hemos avanzado mucho. Mirad, os pongo un ejemplo, por ejemplo, bueno, porque mirad todos los libros en inglés que nos ha traído la ONCE, mirad, yo no sé cuáles son, perdonad la ignorancia, no sé en América Latina cuáles son las instituciones adheridas en cada uno de vuestros países, pero imaginaos, la ONCE tiene una biblioteca grandísima, entonces probablemente hay libros que a lo mejor no están en vuestros países y que sí que están grabados aquí, es muy útil poder utilizarlos, ¿no? Entonces, pues creo que es muy bueno lo que hay y que cuanto más lo usemos mejor. Y bueno, pues otro tema interesante es también los libros de texto, claro, y por ejemplo, otro tema interesante es
la diferencia entre poder descargar los libros, porque claro, sí que tendríamos un problema de derechos de autor si nos descargamos el libro pues desde internet y entonces tenemos el archivo en MP3 o el archivo en Word o en TXT, que podemos hacer con él lo que queramos. En cambio, hoy día la tendencia ¿cuál es? A descargarlo en el propio teléfono, entonces desde el teléfono pues desde ahí no puedes hacer nada, ¿no? Y en este sentido también creo que es importante, y por eso la aplicación que vamos a ver en el próximo podcast me parece muy interesante. Y también es muy interesante, y creo que cuantas más entidades se adhieran a esa aplicación mejor. Y entonces también una de las ideas de hacer el podcast, lo veremos, es porque bueno, yo sé que aquí en España hay mucha gente que me oís también, y pues cuantos más podamos darle esta idea a la ONCE, yo sé que muchos de vosotros incluso trabajáis dentro de la ONCE, pues a lo mejor es importante, ¿no?, que la ONCE estuviera ahí. O sea, yo os digo, y lo veremos, hay bibliotecas de todos los países del mundo excepto España y Portugal, yo creo. Entonces la verdad, y bueno, Latinoamérica tampoco, o sea, excepto en español y en portugués. Y por tanto la verdad me parece que, hombre, es una pena que no estemos ahí. Con lo cual cuantas más personas les insistamos en esto y más lo demos a conocer, creo que es mejor. Pero eso lo veremos en el próximo podcast. Y otra cosa importante para los libros de texto, os decía, yo me parece fundamental. Para aprender un idioma no solo basta con los audiolibros, es fundamental poder leer en texto. Y aquí también hay un problema muy grande con los formatos, grandísimo, porque hay países, vosotros lo sabéis, los que seáis, por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra y en Alemania y un poco en Francia también, el braille contraído. Y el grado 2. El grado 2 hay países que no lo utilizamos para nada, en España, o por ejemplo en Italia o en Portugal, y que nosotros cuando hemos aprendido inglés o alemán o francés, nadie nos lo ha enseñado. Hemos llegado luego a estos países y nos hemos dado cuenta de que no podíamos leer nada, ¿no? Es mi caso, y la verdad, yo soy muy contraria al grado 2, creo que quita la unidad del braille, porque creo que además para un extranjero, vosotros pensad en si vosotros aprendéis un idioma, bastante tienes con entender el idioma en sí como para tener que estar traduciendo encima el braille. Yo creo que el braille debería ser universal. Y entonces, y para todos igual, ¿no? Y todas las personas que hemos estudiado en educación integrada, o sea, fuera de educación especial para ciegos, nosotros cuando hemos estudiado inglés o francés o alemán, nadie nos ha enseñado el grado 2. Entonces, tú luego llegas al país y te das cuenta, te dan una hoja y te das cuenta que tú lees en braille desde que has nacido toda tu vida y que eres incapaz de leer eso. Entonces, claro, si todos los libros los hacen en estos formatos, pues no tienes manera, ¿no? Es que... Y otro tema pues es también otra vez los derechos de autor. Entonces, ¿cómo se podría mejorar esto? Claro, mirad por ejemplo el caso de la ONCE, pues, o el propio caso de Apple Libros. Sí, tú los libros los puedes leer, pero únicamente si conectas el teléfono al ordenador o al iPad. No, perdón, el teléfono o el iPad o el ordenador a una línea braille. Esto, dentro de no estar mal, es una solución, pero es incómodo. Sería mucho más cómodo poder meter el libro en la línea braille. Y en este sentido esta aplicación ya hay aparatos, y lo ha hecho la Humanware concretamente, que tiene esta aplicación que vamos a ver en el próximo podcast, que la veremos, insisto, se llama Dolphin Easy Reader. La tiene metida en una de sus líneas braille, de manera que entrando en esa aplicación e introduciendo el nombre de usuario y la palabra clave de la biblioteca que elijas dentro de esa aplicación, nosotros lo vamos a ver con el iPhone, pero lo mismo se puede hacer con el aparato de la Humanware, con algunos de los, es más, con dos de los aparatos de la Humanware, pues permite acceder a esa biblioteca, el libro se te descarga en tu aparato braille y ya está, y no puedes hacer nada con él, tú no puedes sacarlo de ahí, con lo cual está fenomenal porque tú lo lees, pero no puedes violar los derechos de autor porque tú no lo puedes sacar de ahí. Esto sería fantástico. También podría hacerlo con Apple Libros. Sería fantástico un acuerdo entre Apple y Humanware en este sentido, para que fuese posible tener Apple Libros en estos aparatos de la Humanware y poder meter nuestro ID de Apple y poder acceder a todos los libros de Apple Libros, que son fantásticos. Insisto, yo sé que una de las ventajas de Apple, y lo he defendido siempre, es el ecosistema cerrado, pero bueno, en este caso sería igual de cerrado, simplemente bastaría un acuerdo con la Humanware. De verdad sería maravilloso, bueno, a menos de que Apple un día haga algo, una genialidad del tipo que en la pantalla del iPhone
podamos leer, o del iPad aparezcan ahí los puntitos braille. Entonces, vamos, ese día, si un día hacen algo así, yo de verdad me voy a San Francisco a besarles los pies, vamos, y agradecérselo personalmente, vamos. Pero bueno, hasta ese momento, pues eso, un acuerdo de este tipo con la Humanware, la introducción de esta aplicación de Dolphin Easy Reader y la introducción de Apple Libros dentro de esta aplicación y la posibilidad de poder descargar los libros de Apple Libros en una línea braille directamente sin tener que conectar el teléfono a ella sería fantástico, porque el teléfono o el iPad o el Mac, porque esto al fin y al cabo pues son dos aparatos en vez de uno, es una lata, se te acaba la batería y tienes que dejar de leer y no lo sé, a mí personalmente donde esté leer en la línea braille tal cual y por ejemplo esta misma cosa serviría para la biblioteca de la 11, para los libros estos del formato Teleo que solo se pueden leer así, ¿no? Solo conectando la línea braille al teléfono o al ordenador. Entonces, la verdad, creo que es muy deseable que esta aplicación estuviese dentro de las líneas braille y que todas las bibliotecas estuviesen en esta aplicación. Por eso me ha parecido muy interesante el tema y la veremos en el próximo podcast. Y bueno, antes de terminar, para que veáis las ventajas del Tratado de Marrakech, quería comentaros algo que a mí me ha resultado muy curioso. Y es que no solamente, por ejemplo, no solamente graban libros en inglés las bibliotecas de países angloparlantes, como puede ser, no sé, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, sino que también existen bibliotecas noruegas y suecas que graban libros en inglés, lo cual pues nos abre un mayor abanico de posibilidades y está fenomenal. E incluso hay una biblioteca noruega que graba libros en ruso. Fijaos qué interesante, porque bueno, Rusia, yo no sé por qué, no sé si realmente está adherida o no al tratado, pero no lo está a la plataforma. No sé si es que está adherida al tratado, pero tecnológicamente no ha hecho lo necesario para poder subir los libros a la plataforma hasta que tienen, o no sé si es que no se ha adherido al tratado o no sé por qué. Yo la verdad que conozco a varios rusos que hablan muy bien, además, idiomas extranjeros, pero bueno, no sé si a lo mejor entre los ciegos esto no es tan común, o no lo sé por qué, o no sé simplemente si es una cuestión técnica. Pero la cosa es que Rusia no está todavía en la plataforma. Y esto podría hacernos pensar que no hubiese libros en ruso, pero en cambio, pero en cambio existe una biblioteca noruega que graba en ruso, con lo cual, pues bueno, si alguien quiere un libro en ruso, gracias a este tratado y gracias a esta institución puede pedirlo. Esto para deciros, ya sé que quizá ninguno de vosotros quiera un libro en ruso, pero bueno, os lo cuento para que os hagáis una idea de lo importante que es que todas las instituciones puedan poner a disposición sus libros, porque incluso, pues eso, los suecos y los noruegos graban libros en otros idiomas diferentes del sueco y del noruego, ¿no? Graban libros en inglés e incluso eso en ruso. Entonces, bueno, pues es un abanico mayor que se nos abre de posibilidades para todos. Por tanto, eso, yo os animo a que utilizáis el Tratado de Marrakech, todos los que habléis idiomas extranjeros o los amigos también de Latinoamérica, que utilicéis el Tratado de Marrakech pues lo más posible para que así ellos vean que lo usamos y que nos interesa. Yo os puedo decir que la persona que lo lleva aquí en la 11 es un chico que se llama Alejandro, que es un encanto, y que además va a estar siempre está dispuesto a ayudar y, en fin, es una persona muy simpática, encantadora, la verdad. Y, en fin, así ellos ven, cuanto más lo usemos, pues ven que nos interesa y pondrán más empeño en desarrollarlo y en escuchar todas nuestras propuestas. Y bueno, con esto lo dejamos por hoy. Espero que este podcast os haya resultado interesante y que os sea útil. En el próximo, como os digo, veremos la aplicación Dolphin Easy Reader para el iPhone, y luego ya en los siguientes volveremos a nuestro ecosistema Apple, a nuestro iPhone, a nuestro Mac y a muchas sorpresas que os tengo preparadas al respecto. Y os dejo así con la curiosidad. Bueno, pues espero que este podcast os haya gustado y ya sabéis que si conocéis, cuantos más seamos mejor, sois todos bienvenidos, y cuanto más pueda crecer esta comunidad de accesibilidad universal, pues mucho mejor. Por tanto, si conocéis personas que puedan estar interesadas en este podcast, pues nada, corred la voz y cuantos más seamos, mucho mejor. Pues eso, espero que este podcast os haya resultado interesante y sobre todo que os sea útil, y si os apetece, y espero que sí, nos vemos en el próximo podcast. Pausa. Botón.